Ok, quedan 5 segundos. Voy a apagar mi micrófono y ya. Se ve tu... Ok, está bien. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Ramón Parra Michel, soy profesor investigador del área de telecomunicaciones y director del Cinvestav Unidad Guadalajara. En esta ocasión les voy a presentar una plática que se llama Implementación de Sistemas de Comunicación Moderno y el concepto de Software Defined Radio, que bueno, estamos impartiendo con el propósito de dar a conocer los temas de investigación y los trabajos que hacemos en esta unidad. El contenido de esta presentación es el siguiente. Voy a platicarles una pequeña introducción acerca de los sistemas de comunicaciones en general. ¿Cuál es el concepto de Software Defined Radio o radio definido por software? ¿Cómo se hace el diseño de los sistemas de comunicaciones de forma tradicional? Y cuál es la metodología de diseño asociada. Después vamos a pasar a ver la aproximación moderna al diseño de sistemas de comunicación. Y en particular, como ejemplo de ello, vamos a tomar como ejemplo un sistema SDR denominado Tolteca, que es un proyecto que se está desarrollando en el Cinvestav en conjunto con algunas instituciones de aquí de México y otras instituciones de Francia. Vamos a ver que este concepto requiere una interfaz de radio genérica y también bloques de hardware genéricos. Y finalmente vamos a cerrar con las conclusiones. Bueno, actualmente existe una necesidad en la sociedad de estar comunicado en todo momento. Es decir, todas las personas queremos estar en contacto con nuestros seres queridos inmediatamente y queremos también tener acceso a nuestra información personal o a compartir la información que nosotros estamos generando. Esto ha incrementado realmente a tener una independencia en las comunicaciones inalámbricas y ha modificado pues, nuestra forma de trabajar y de relacionarnos. Esta demanda de productos en comunicaciones ha impactado o ha generado que se espere que para el año de 2025 se cuente con un orden de 100 millones de dispositivos conectados. Y esto pues es un crecimiento pues extraordinario comparado con los 3,000 millones de dispositivos conectados que para el año 2010 se tenía. Además, se espera que haya un incremento cada vez mayor de aparatos conectados entre sí, es decir, los dispositivos están intercambiando información, están con necesidad de conectarse a la red para tomar datos y para subir datos. Este concepto se le llama Internet de las Cosas o Internet of Things y está demandado, entre otros, muchos productos por aquellos que se encuentran en las denominadas casas y edificios inteligentes. Nosotros mismos estamos experimentando un cambio en el sentido de que los dispositivos que vestimos, como es el caso de los relojes, pero también en otros países se está viendo en la ropa, calzado, etcétera, que ya están incluyendo aplicaciones donde tienen tecnologías de la información y por lo tanto radios que están obteniendo y manejando o intercambiando información con otras cosas a través de la red. Otro ejemplo también de esta demanda grande de sistemas de interconexión o de sistemas de comunicación se tiene con los automóviles. Los automóviles sí tienen mucha electrónica, pero realmente se están moviendo a tener una necesidad o requerimiento de sistemas de comunicaciones mucho más sofisticados que van a permitir aplicaciones, por ejemplo, de comunicaciones vehículo a vehículo, que van a permitir a su vez que los traslados sean, o el tráfico en general, pues sea mucho más seguro y también van a permitir algunas aplicaciones de movilidad autónoma. Entonces,
se requiere una gran cantidad de dispositivos de comunicaciones y bueno, esto en algunos dispositivos requiere integrar varios radios o para tener varias aplicaciones dentro del mismo diseño. El ejemplo más claro de ellos es nuestro celular, ¿no? El celular tiene varios sistemas de comunicaciones que están conviviendo. Por ejemplo, tiene el sistema actual que puede ser LTE o 4G, pero también tiene el sistema futuro que en algunos teléfonos ya es 5G, pero además tienen radios de Wi-Fi para podernos conectar en nuestras oficinas o en nuestras casas a través a la red. Se tiene también Bluetooth, se tiene radio FM, etcétera. Es decir, tenemos dispositivos que integran una gran cantidad de radios. Entonces, una manera de resolver y cómo se ha resuelto estos diseños de múltiples radios es integrar diferentes sistemas en un mismo diseño. Es decir, prácticamente agrupar o tener los diseños por separados integrarlos en una pastilla o en un sistema más complejo. Pero otra solución es conocida en el ámbito de las comunicaciones como radio definido por software, donde en este punto de vista los diseños consideran reutilizar los componentes. Para que esto sea posible, pues esos componentes tienen que tener las características de poder ser reconfigurados por rutinas de software. Entonces, este es el concepto de Software Defined Radio. En términos generales, este concepto se refiere a la capacidad de un radio de cambiar alguno o varios de sus parámetros de operación o inclusive el sistema completo de operación mediante reconfiguración parcial o total de sus parámetros. Por ejemplo, la frecuencia de operación, el tipo de modulación, el esquema de sincronía, el protocolo, etcétera. Es decir, diversas secciones de los sistemas de comunicaciones se pueden cambiar vía software, pero también se podría cambiar todo el sistema completo. Esto sería útil, por ejemplo, si tenemos un sistema celular y de repente estamos con un contrato con una compañía y encontramos que otro proveedor está dando un mejor servicio a un costo más adecuado, pues podríamos cambiar de operador, cambiar de servicio sin necesidad de cambiar realmente de dispositivo. Y esto, bueno, hace a los diseños más eficientes y más baratos porque no tenemos que estar cambiándolos cada vez que cambiamos de compañía. Entonces, un sistema que pueda reconfigurar los parámetros y reutilizar componentes va a permitir la integración de varios estándares, de varios sistemas de radio en dispositivos más pequeños, portables y por lo tanto, pues que les dure más la batería. Entonces, este concepto es de reconfiguración de algunos de los parámetros de radio. Realmente no es nuevo y ha estado asociado con la evolución de las tecnologías electrónicas. Vamos a analizar ahora cómo está un sistema de comunicaciones tradicional y cómo estaban haciendo los diseños para poder después pasar a ver cómo se hace bajo las nuevas demandas de integración de múltiples radios y reutilización de componentes. Entonces tenemos aquí un sistema de comunicaciones digitales clásico, donde tenemos un bloque que se llama el codificador de fuente, cuyo propósito es tomar los datos que genera la fuente, por ejemplo, la voz que ahorita yo estoy generando, y transforma esa señal analógica en un conjunto de bits de unos y ceros. Esos bits tienen que ser los más o la menor cantidad de bits que se asocia a la fuente para ser transmitidos, para no ocupar mucho tiempo el canal. Sin embargo, después está un bloque que se llama el codificador de canal, cuyo objetivo es tomar esos bloques, esos bits y hacer o agregarle más bits de manera inteligente y controlada para proteger los datos conforme pasan al canal. Por ejemplo, un esquema de codificación de canal puede ser la repetición de los bits. Después de esto, hay otro bloque que también con el propósito de proteger los bits hace un reacomodo de los mismos. Y después estos bits pasan a otros bloques que asocian formas de onda continua a cada bit para posteriormente ser modulados o modificados o son utilizados para modificar una forma de onda continua que normalmente es una senoidal para poder ser transmitidos al aire.
Entonces, información que se manda pasa por un canal que en general es un canal que está variando en el tiempo, y ese canal puede estar variando en el tiempo y también variando en la frecuencia. Es decir, las condiciones pueden ser diferentes. Entonces, tenemos el caso de que en un sistema de comunicaciones, si queremos tener una aplicación simple, digamos, por ejemplo, la de abrir nuestro auto mediante un control remoto, algunos de estos bloques van a ser más sencillos porque el canal es sencillo. Si tenemos una comunicación como la que se tiene que dar entre un sistema celular y una estación base o dos automóviles, este canal de comunicaciones puede ser muy dañino, muy variante también. Entonces los bloques aquí tienen que ser más robustos, tienen que ser más complejos. Entonces, en general, para poder tener diferentes de comunicaciones, pues debe capacidad de reconfigurar o de parametrizar muchos o todos los bloques que interviene el sistema de comunicación. Entonces, estas funciones tradicionalmente, digamos, del orden del año 2000, cuando el uso masivo de procesadores digitales de señales fue habilitado, pues hacían la implementación de un sistema de comunicaciones realmente completamente como software. Incluso de ahí pues viene el concepto puro de software defined radio, donde se pretendía que en un solo procesador esté todo el sistema de comunicaciones y solamente se tenga unos convertidores analógico-digital y digital-analógico para poder transformar las señales digitales en señales analógicas y transmitirlas al aire y viceversa. Un concepto más realista, que es el que se utiliza, es el de tener el procesador y pasar, sí, los bloques analógicos y digitales, pero primero por una etapa de frecuencia, digamos, todo el procesamiento se hace en banda base, con frecuencias bajas, y después se pasan a alta frecuencia mediante unos bloques de mezclador, y ya después se pasan después se transmiten al aire o se reciben por medio de la antena. Entonces, en este caso, el sistema pues está implementado prácticamente o principalmente en software, aunque algunos bloques de hardware estaban fijos dentro del procesador. En esta forma de construir sistemas de comunicaciones, había una metodología de diseño que decimos tradicional, o que podríamos llamar tradicional, donde había perfiles que se dedicaban a hacer o a diseñar los procesadores mismos, haciendo la arquitectura del procesador, haciendo su implementación a nivel de transferencias de registros, haciendo la implementación, la codificación y la implementación para fabricar y tener finalmente un procesador digital de señales. Por ejemplo, aquí estoy mostrando un procesador de la marca Texas Instruments. Por otro lado, las personas o los ingenieros o investigadores en telecomunicaciones, pues hacían los algoritmos, las funciones de los bloques que mostraba, verificaban esos algoritmos por medio de programa, y esos programas se compilaban para operar o para ejecutarse dentro de esos procesadores. Y esa es la manera tradicional de lo que es el concepto de radio definido por software. Sin embargo, en una aproximación moderna al diseño de sistemas de comunicaciones, donde, como había comentado, requerimos que existan varios radios en un mismo diseño, entonces se requieren nuevos enfoques. En este nuevo enfoque se requiere una plataforma de radiofrecuencia que también sea reconfigurable, que nos permita cambiar la frecuencia de operación, los anchos de banda, etcétera. Necesitamos contar con algoritmos de procesamiento de señales que sean genéricos, y tenemos que contar también con un hardware reconfigurable que pueda adaptarse a los diferentes cambios de las capas físicas que son requeridos por los diferentes estándares. Esto lo voy a ejemplificar con un sistema de radio definido por software que se denomina Tolteca, que está siendo desarrollado en el CIMBESTAB en conjunto con otras instituciones de México, como es la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Politécnico Juventino Rosas de Guanajuato, y la empresa NanoExplore de Francia, y la Universidad de la Sorbona, particularmente el campus Pierre y Marie Curie de Francia también. Entonces, este es un sistema de vigilancia, de análisis, pues, y para prevención de desastres, y consta de un enjambre de nanosatélites que están observando
una zona que puede tener un problema de un desastre natural, como en este caso se ve como una inundación. Y esos satélites mandan la información entonces que recaban a una estación terrena donde hace el procesamiento de las imágenes y detecta si hay riesgos de desastre. Entonces, para que se den una idea de por qué requerimos un software o un radio reconfigurable por software aquí, bueno, porque podrían los satélites que están aquí tener la necesidad de comunicarse unos con otros, mientras están también comunicándose con la estación base para poder recibir, por ejemplo, información de hay que tomar una foto, hay que orientar la búsqueda de las imágenes en otra zona. Y bueno, también es factible que nosotros requiramos en algún momento actualizar el sistema que está en los satélites y pues no es una opción bajarlos y reprogramarlos. Entonces, es un ejemplo de un proyecto que requiere de un esquema de software Defined Radio o un radio definido por software. Entonces, en este diseño se está pretendiendo hacer un circuito integrado que se le llama el Tolteca Integrated Circuit, que toma pues imágenes de una cámara, las procesa y las manda a la Tierra, y además tiene radios para intercomunicarse con los otros satélites. Hay una etapa reconfigurable que hacen nuestros colegas de Francia y la parte o los grupos de México están trabajando en la sección reconfigurable. Entonces, este bloque entonces, o este diseño de este sistema, pues consiste en un circuito integrado reconfigurable y una etapa de software donde se hace el postprocesamiento de las señales. Entonces, la interfaz de radio en estos nuevos sistemas tiene que ser reconfigurable. Por ejemplo, aquí les presento el de una compañía que se llama Live Microsystem. De hecho, hay pocas compañías en el mundo que ofrecen interfaces de radio reconfigurable. Una de ellas es Live Microsystems, otra es Analog Devices. Y en este caso vemos que la señal a transmitirse y a recibirse opera en diferentes bandas o tiene diferentes entradas porque va a operar en diferentes bandas. Las ganancias en diferentes etapas son reconfigurables. Los anchos de banda de los filtros son reconfigurables. Las frecuencias de operación son reconfigurables también. Entonces, ese es un ejemplo del radio o de la interfaz de radio reconfigurable de nuestros colegas de Francia de la Sorbona, donde vemos que el amplificador es configurable, las etapas del convertidor sigma delta es reconfigurable, la frecuencia de operación es reconfigurable y el filtro pasabajas también es configurable. Entonces, se requiere, como había comentado, no solamente que la parte de banda base y la parte de software pues, se pueda cambiar, sino también el mismo hardware. En el caso de los bloques digitales de hardware, que en este caso se desarrollan por parte de las instituciones mexicanas, también se requieren que sean configurables. Por ejemplo, aquí tenemos la integración de un procesador incrustado con algunos bloques semejantes a los que comentaba, pero que tienen que interactuar entre ellos y que tienen que tener la capacidad de ser reconfigurables. Les quiero llamar la atención de este bloque, por ejemplo, es un transmisor reconfigurable que tiene la posibilidad de transmitir diferentes tipos de modulación y bueno, ahorita vamos a tocarlo de nuevo. Pero el punto es que es uno de los tantos bloques que deben de integrarse para poder hacer sistemas de comunicaciones que tengan capacidad de operar en diferentes frecuencias de operación y con diferentes esquemas de modulación. Entonces, en este nuevo paradigma, ya la metodología de diseño de esos sistemas cambió. En lugar de tener una separación muy clara en quién hace los bloques, que son ingenieros de hardware, digamos, y los ingenieros que hacen algoritmos, que son ingenieros en comunicaciones, ahora está mezcladas esas actividades. Por ejemplo, los investigadores que hacen los algoritmos también tienen que garantizar que esos algoritmos son implementables en una cierta tecnología. Por ejemplo, en C, C++, en MATLAB, e incluso en algunas tecnologías de nivel de transferencia de registros. Otras personas toman esos algoritmos y los implementan en alguna
arquitectura particular o desarrollan una arquitectura particular. Otros diseñadores hacen la verificación y finalmente otros hacen la implementación. Entonces, hay un traslape entre lo que hacen las personas de comunicaciones con lo que hacen los ingenieros de diseño electrónico. Entonces, aquí vemos que está interrelacionado, pues, los temas de desarrollo de algoritmos, desarrollo de teoría de comunicaciones, implementaciones electrónicas. Un ejemplo de este tipo de actividades está mostrado en esta filmina, donde les comparto un algoritmo para hacer una transmisión tipo FM. Y ese algoritmo pasa un proceso de mapeo para tener una arquitectura en punto flotante, utilizando, por ejemplo, MATLAB o Simulink. Y después esa arquitectura se analiza en punto fijo. También puede ser en C++ o en Simulink o C, para implementarse después mediante un lenguaje de descripción de hardware en una arquitectura a nivel de transferencia de registros que se puede validar y verificar en diseños digitales, implementar en dispositivos programables y eventualmente fabricar. Y obviamente, bueno, estas actividades pueden generar patentes, pueden generar artículos de investigación o contratos de transferencia de propiedad intelectual. Esa es una de las actividades que se realizan en los institutos de investigación como el nuestro, como el de Simvestab Guadalajara, y explica el por qué en algunas, digamos, los ingenieros de comunicaciones actuales para poder enfrentar o para poderles trabajar en los diseños pues nuevos, pues requieren de conocimiento de programación, de conocimiento de teoría de comunicaciones, requieren de conocimientos también de hardware o de diseño lógico y de conocimiento de tecnologías específicas que pueden ser, por ejemplo, arquitecturas a nivel de dispositivos programables o incluso de implementaciones en silicio. Bueno, como ejemplo de esos bloques configurables, les comentaba, aquí tenemos un transmisor multistándar que tiene la capacidad de transmitir señales tipo FM y tipo también Zigbee o tipo Bluetooth. Y bueno, como se puede observar aquí, este bloque pues está diseñado a su vez por diferentes bloques que a su vez son reconfigurables. Este es un ejemplo de su funcionamiento. Tenemos un transmisor UFDM también reconfigurable porque los estándares de comunicaciones requieren que, o el mismo estándar especifica diferentes usos para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, sistemas actuales, un estándar de Wi-Fi especifica o garantiza o requiere una cierta número de portadoras para poder habilitar comunicaciones que están desde fijas, digamos, de nuestra computadora a un punto de acceso, o de personas que se van moviendo también, entonces requieren cambiar algunos parámetros. Este es el transmisor tipo FM, genérico también que les comentaba. Este en particular es una de las patentes de Simvestab Guadalajara. Es un receptor de tipo Zigbee. Y tenemos aquí un dispositivo, un transmisor de tipo Bluetooth también, que también es reconfigurable. Y un esquema de codificación de canal para agregar y hacer, digamos, buen uso de la redundancia que le introducimos a los datos, que es un turbo decodificador. Para interconectar esos bloques, hacemos uso también para poder tener mucha reconfigurabilidad, hacemos uso ya de redes on-chip o redes en circuito integrado para interconectar todos los bloques que vimos en el diseño. Bien. Entonces, lo que les comento o lo que les he presentado en esta breve charla es cómo los sistemas de comunicación han estado evolucionando y la manera en cómo se diseñaban los sistemas previos es diferente a cómo se diseña actualmente. En ambos casos, necesitamos hacer uso de técnicas reconfigurables que se conocen bajo el esquema de radio definido por software, pero anteriormente o tradicionalmente, digamos, hasta 10 años hacia atrás,
estos sistemas eran realmente implementados en procesadores como software, pero actualmente requieren de una integración de hardware y software para poder ser reconfigurables al grado que puedan integrar diferentes estándares y diferentes tipos de funcionamiento de un estándar dentro de un mismo dispositivo. ¿Esto qué requiere? Que la interfaz de radio pues sea reconfigurable, que el desarrollo de los bloques de hardware sean reconfigurables también. Y bueno, como ejemplo, les mostré un proyecto franco-mexicano de radio definido por software que denominamos Tolteca. Bueno, ¿qué tan complejo puede ser uno de estos bloques y cómo se capturan estos diseños? Bueno, como ejemplo les tengo este transmisor reconfigurable que les quiero mostrar aquí. Este es el documento de especificación técnica de este transmisor reconfigurable que se generó dentro de un proyecto previo que se llamaba Aztecas, también desarrollado, es un sistema de software radio también diseñado en conjunto con la Universidad de la Sorbonne en Francia. Y bueno, este diseño es producto de un par de tesis de maestría y el diseño pues está a un nivel de caja blanca de esta manera, pero que lo que les quiero mostrar es que hay que saber, pues los ingenieros modernos de telecomunicaciones tienen que saber sí de teoría de telecomunicaciones, pero también tienen que conocer de herramientas de programación, en algunos casos de programación a nivel de C, C++ o Python, y en otros casos, como es el ejemplo que les muestro aquí, es el diseño a nivel de lenguajes de descripción de hardware. En este caso, este diseño se hizo en Verilog, y bueno, es un ejemplo de que para hacer actualmente diseños en hardware, pues debemos de tener buenas habilidades de programación también, ¿no? Y bueno, esto continúa un rato más. Okay. Entonces, esta es la presentación de una manera un poco superficial, pues de uno de los temas que estamos trabajando aquí, y quedo a sus órdenes para aclarar algunas dudas que pudieran surgir dentro de ese tema. Bueno, quisiera aprovechar esta oportunidad para darles algunas recomendaciones, esperando que esta plática pues, pueda ser atendida por algunos colegas jóvenes que están en etapa de terminación de sus carreras. Quiero recomendarles que se continúen preparando. Miren, hay mucha demanda de trabajo, pero la hay para los profesionistas que están preparados. Como ejemplo, aquí en la ciudad de Guadalajara hay muchas empresas como el caso de Intel, de Oracle, de Continental, y realmente requieren contratar profesionistas, pero requieren que estén preparados. Entonces, hay que continuar preparándose. El continuar estudiando es una muy buena inversión, ya que el salario prácticamente se duplica a partir de la maestría, comparando con lo que podemos ganar a nivel de licenciatura. Tengan presente lo siguiente. Los ingenieros actualmente están estudiando del orden de 4 y medio, quizás 5 años. Comparen estos años de estudio con los médicos que estudian 6 años para tener una licenciatura y después estudian 2 años de medicina interna y después 4 años de especialidad. Entonces, realmente, después de una licenciatura en una ingeniería eléctrica de 4 años y medio, estudiar 2 años más en una maestría y tener la posibilidad de incrementar el salario al doble, realmente es una inversión que deben de considerar las personas jóvenes, pues. También quiero comentarles que desde mi punto de vista, nosotros tenemos que dedicarnos en trabajos donde lo que estemos haciendo, pues lo disfrutemos. Es decir, nos debe de gustar hacer en lo que estamos trabajando. Entonces, yo estoy seguro que en México van a encontrar ofertas de estudio para desarrollarse en lo que más les guste hacer. Pero bueno, esto es algo que cada quien tiene obligación pues de reflexionar sobre el futuro que quieren construirse.
Y para esto, yo, bueno, trabajo en el CINVESTAB y estoy seguro que en el CINVESTAB Guadalajara y en todos los demás institutos del CINVESTAB podrán encontrar muchos temas en los cuales puedan ustedes preparar las bases para su crecimiento profesional, pero también les aconsejo buscar en otros, muchos institutos que están distribuidos a lo largo del país, como el CICES, el INAOE, el CIDESI, etcétera, donde ustedes podrían encontrar oportunidades para continuar preparándose. Particularmente quiero comentarles, pues, en el caso de que consideren trabajar o estudiar en el CINVESTAB Guadalajara, pues nosotros ofrecemos el programa de maestría que tiene como objetivo formar recursos humanos que utilicen el método científico para resolver problemas científicos, tecnológicos o de ingeniería, además que puedan trabajar en la docencia a nivel superior o de posgrado. Nuestros maestros en ciencia tienen una formación donde nosotros los formamos para que sean la primera opción para ser contratables por las industrias locales, pero también con las bases teóricas para continuar estudiando en caso de que así lo deseen. Es decir, continuar con un programa de doctorado, por ejemplo. Este programa tiene una duración de 2 años y un tiempo mínimo de 1.5 años. Es de tiempo completo. No tenemos la modalidad de tiempo parcial, por lo que las personas durante esos 2 años van a tener la oportunidad de prepararse fuertemente en un tema que realmente va a ser un diferencial en su carrera profesional más adelante. Estas maestrías no tienen costo y los alumnos aceptados, como esta maestría pertenece al Programa Nacional de Posgrados de Calidad, pues nuestros alumnos aceptados son postulados para la beca de CONACYT. Las líneas de intensificación que tenemos son ciencias de la computación, control automático, diseño electrónico, sistemas electrónicos y potencia y telecomunicaciones. Yo los invito a que consideren entrar a la página del CINVESTAB, www.gdl.cinvestab.mx, y vean si algo de lo que se está haciendo en este instituto llena las aspiraciones de aprendizaje, de trabajo de algunos de ustedes, y consideren continuar preparándose por las razones que les comenté. Sin embargo, realmente como mexicano y como trabajador del gobierno federal, yo los invito a que también consideren todas las demás ofertas y opciones que hay en México. Yo estoy seguro que en alguna institución van a encontrar temas que son afines hacia sus gustos y entonces pues van a poder hacer cosas muy interesantes y además asociadas pues con disfrutar lo que estén haciendo. En el caso de nosotros, estamos en un periodo de promoción y de sesiones informativas, donde esperamos que se registren en el Moodle del 21 de enero al 18 de mayo, para pasar a hacer un examen propedéutico que en este caso se hace una modalidad en línea el 22 de mayo. Y podrán ustedes ver la lista de aceptados al propedéutico en el 1 de junio. Y podrán iniciar el curso propedéutico que lo empezaremos en línea el 8 de junio debido a las restricciones por la contingencia del coronavirus. Tendremos un examen de admisión que probablemente será en línea también y entrevistas del 6 al 10 de julio. Y bueno, tendremos la publicación de los alumnos admitidos el 14 de julio. El inicio de clases está programado para el 1 de septiembre y si todo marcha bien, pues empezaremos con las clases, de forma presencial. Antes de eso, durante julio se hace la entrega de documentos para postular a nuestros estudiantes aceptados para tener las becas de CONACYT y entonces pues disfrutar de un apoyo económico que ahorita debe estar del orden de 14,000 pesos mensuales o más, un poco, bueno, por ahí libres de impuestos. Y bueno, entre 3 y 14, entonces pues eso realmente les va a permitir enfocarse completamente en su trabajo, en sus estudios. El requisito de ingreso es estar titulado, contar con un promedio mínimo de 7.8 o su equivalente en la licenciatura, presentar el proceso de admisión y pues la documentación que se les sea requerido. En caso de que aún no estén titulados y deseen ingresar a la maestría,
Lo que es indispensable es que hayan terminado ya todos sus cursos de licenciatura, que esté en trámite su titulación. Es decir, de manera excepcional se puede contar con algunos otros documentos que validen que ustedes ya terminaron sus trámites con su universidad y que están solamente a espera de su título. Y bueno, deben contar también con la fecha tentativa de entrega de esta documentación. Bueno, les agradezco la atención a esta plática. Mi correo electrónico es ramon.parra@simvestab.mx y estoy a sus órdenes para contestar cualquier duda que tengan relacionada con esta plática, pues, de poco superficial de qué son los conceptos de radio definido por software, tradicionales y actuales. Y también estaré dándome un tiempo para responder si hubiese alguna pregunta por medio de Facebook para las personas que atendieron esta presentación o que ven esta presentación y que tengan alguna duda. Muchas gracias por su tiempo y que tengan un excelente día y manténganse en salud. Hasta luego. Ok, Ramón, pues ya quedó. Muy bien. La sentí un Eh, poco apresurada, pero me dijeron que 30 minutos, entonces. Está bien, fueron 36 minutos y yo creo que está bien. Los primeros que estuvimos nos pasamos y llegamos a 50 minutos. Yo creo que está bien. Empezaste como con 35 personas que estaban viendo la plática y terminaste con 54, 55. Muy ¿Sí? bien. ¿Sí? Pues eso, Eh, digo, no sé qué tanto sea, pero Digo, es difícil llegar con temas especializados a grupos muy, muy grandes, ¿no? claro. Así que yo creo que está bien, ¿no? Eh, Todavía no aparecen comentarios, pero a veces tardan en aparecer en el video, así es que después en la tarde, si te das un tiempo para revisar si hubo algún comentario especializado, pues ya ahí lo podrás contestar. Muy bien. Pues nuevamente gracias por el esfuerzo, Arturo. Y yo creo que ese es algo que debemos de mantener al menos una vez por semana.